El miedo no aparece cuando estás a punto de perderlo todo. Aparece mucho antes. Aparece cuando todavía tienes opciones, cuando aún podrías avanzar, cuando el daño no es irreversible. Y ahí es donde se vuelve peligroso. Porque el miedo no grita, no amenaza, no empuja. El miedo susurra. Te dice que esperes, que aún no es el momento, que mañana estarás más preparado. Y mientras lo escuchas, tu vida se queda exactamente donde está. No porque no puedas avanzar, sino porque has confundido prudencia con parálisis. Si abandonas este vídeo ahora, no perderás información. Perderás la posibilidad de ver con claridad en qué momento exacto empezaste a renunciar a tu propio control interior sin darte cuenta. El hombre consciente no fracasa por ignorancia, fracasa porque entiende demasiado bien lo que podría perder. Y ese entendimiento mal digerido se convierte en miedo. No en el miedo primitivo del animal, sino en el miedo sofisticado del que razona, el miedo del que imagina escenarios, consecuencias, miradas ajenas, futuros posibles. No el miedo al dolor, sino el miedo al significado del dolor. Por eso el miedo es el mayor obstáculo del hombre consciente. Porque no lo paraliza desde fuera, lo convence desde dentro, no le impide moverse, le da razones para no hacerlo, y esas razones parecen sensatas, responsables, incluso inteligentes. El problema es que ninguna de ellas nace de la verdad, sino del deseo de no perder una identidad frágil. La mayoría de los hombres no fracasan estrepitosamente, fracasan de forma silenciosa, siguen funcionando, siguen cumpliendo, siguen vivos. Pero cada día un poco menos presentes. Cada día un poco más negociando con lo que saben que deberían hacer. El miedo no te dice que no eres capaz. Te dice que no merece la pena arriesgar lo que ya tienes. Y eso es mucho más difícil de combatir. Porque no suena a cobardía. Suena a madurez. Sin embargo, la disciplina real no nace de la valentía, sino de la aceptación del fracaso como parte inevitable del camino. El hombre disciplinado no es el que confía en la victoria, sino el que ha dejado de protegerse del golpe. El miedo pierde fuerza cuando dejas de intentar salvar tu imagen futura. Cuando aceptas que vas a fallar, que vas a quedar expuesto, que vas a decepcionarte a ti mismo. El hombre consciente se bloquea porque quiere comprenderlo todo antes de actuar. Quiere garantías, quiere coherencia interna, quiere sentir seguridad. Pero la disciplina no espera a que el miedo desaparezca. Se construye ejecutando a pesar de él. Y eso exige una renuncia profunda. Renunciar a la comodidad de entenderte como alguien que aún podría haber sido algo distinto. Porque mientras esa posibilidad siga viva, el miedo seguirá teniendo poder sobre ti. Históricamente, el miedo no ha detenido a los ignorantes. Ha detenido a los lúcidos. Los grandes imperios no cayeron por falta de conocimiento, sino por exceso de cálculo. Cuando Roma dejó de avanzar, no fue porque no pudiera, sino porque empezó a temer perder lo que había construido. El miedo a la decadencia aceleró la decadencia. Lo mismo ocurre a nivel individual. El hombre consciente analiza tanto sus movimientos, que termina convirtiendo cada paso en una amenaza potencial a su estabilidad. Y así, el miedo se disfraza de estrategia, se disfraza de paciencia, se disfraza de planificación. Pero en el fondo es resistencia al sacrificio real. Porque avanzar de verdad implica perder algo que no se recupera: tiempo, energía, estatus, la narrativa que te cuentas sobre quién eres. El miedo no es al dolor físico. Es al colapso de una identidad cuidadosamente mantenida. Psicológicamente, el miedo más profundo no es al fracaso, sino a la confirmación. A confirmar que no eras tan capaz como pensabas. A confirmar que tus límites están más cerca de lo que imaginabas. Por eso, muchos hombres prefieren no intentarlo del todo. Mantener la posibilidad abierta les permite seguir creyendo. El problema es que esa creencia no construye nada. Solo anestesia. La disciplina auténtica empieza cuando aceptas que tu potencial no importa. Lo único que importa es tu capacidad de someterte a un proceso que no te va a recompensar de inmediato. El miedo se debilita cuando entiendes que el control no consiste en evitar el caos, sino en moverte dentro de él, sin necesidad de sentirte cómodo. Los estoicos no buscaban eliminar el miedo, buscaban actuar correctamente a pesar de él. Porque entendían que el miedo es una reacción natural del cuerpo ante la incertidumbre, no una señal de peligro real.
El hombre moderno, en cambio, ha aprendido a obedecer sus emociones como si fueran instrucciones. Si algo incomoda, se evita. Si algo genera ansiedad, se posterga. Así se construye una vida perfectamente funcional y profundamente insatisfactoria. El miedo se convierte en el arquitecto silencioso de tus rutinas. Decide cuándo te levantas, qué conversaciones evitas, qué decisiones pospones. Y lo hace sin violencia, con suavidad, con lógica. Desde el fracaso se ve con más claridad. El fracaso te muestra que el miedo nunca desaparece después de actuar. Desaparece antes. En el momento en que eliges moverte, el miedo pierde su función. Ya no puede protegerte de nada porque ya has aceptado la pérdida. Por eso los hombres más disciplinados no son los más confiados, sino los más resignados a incomodarse. Han entendido que no hay forma de dominar el exterior sin someter primero el impulso interno de huir. El dominio interior no es sentirse fuerte. Es no necesitar sentirse fuerte para actuar. El miedo solo gobierna mientras sigas creyendo que tu misión es evitar el error. En el momento en que asumes que el error es inevitable, el miedo se queda sin argumento. El miedo no se vence enfrentándolo directamente. Se vuelve irrelevante cuando dejas de negociar con él. La mayoría de los hombres conscientes pasan su vida dialogando con su miedo. Lo escuchan, lo analizan, intentan comprender de dónde viene. Pero el miedo no quiere ser entendido. Quiere ser obedecido. Cada vez que lo consultas le otorgas autoridad. Cada vez que le pides permiso, refuerza su posición. El verdadero quiebre ocurre cuando actúas sin resolver la duda interna. Cuando ejecutas aún sintiéndote dividido. Ese es el punto donde la disciplina deja de ser un concepto y se convierte en un rasgo de carácter. No porque desaparezca el conflicto, sino porque ya no decide. Desde el fracaso se aprende algo que la victoria no enseña. Que el mundo no se derrumba cuando te equivocas. Que la identidad sobrevive al error. Que el control no está en acertar, sino en sostenerte después del impacto. El miedo pierde fuerza cuando compruebas que puedes fallar y seguir adelante. No cuando imaginas que podrías hacerlo. La conciencia sin acción se convierte en una jaula elegante. Te da lenguaje, te da explicaciones, te da perspectiva. Pero también te da excusas sofisticadas para no exponerte. El hombre verdaderamente consciente no es el que entiende sus miedos, sino el que deja de organizar su vida en torno a ellos. El silencio final que queda cuando el miedo deja de dirigir tus decisiones, no es euforia. Es sobriedad, es una calma dura, sin entusiasmo, una calma que no necesita validación. Ahí nace la disciplina real, no como una emoción, sino como una estructura interna. El dominio interior no se siente bien. Se siente estable. Y esa estabilidad asusta a quien ha vivido siempre reaccionando. Porque implica renunciar a la narrativa del potencial no realizado. Implica aceptar que ya no hay excusas. Que cada día que pasa sin actuar es una elección consciente. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador. Una señal de que estás a punto de hacer algo que importa. Si lo sigues evitando, el miedo se cronifica y se transforma en resignación. Si lo atraviesas, se disuelve en experiencia. No hay mensaje final inspirador aquí. No hay promesa de transformación inmediata, solo una verdad incómoda. El miedo seguirá apareciendo mientras sigas siendo humano. La diferencia es si lo usarás como justificación o como ruido de fondo. El hombre consciente fracasa cuando cree que pensar más le dará más control. El control llega cuando aceptas actuar sin certezas. Cuando dejas de protegerte de ti mismo. Cuando entiendes que la disciplina no es dureza, sino lealtad a una decisión incluso cuando ya no te sientes motivado. El silencio que queda después de esta comprensión no empuja, no convence, no anima, simplemente espera. Porque a partir de aquí, no hay nada más que entender. Solo algo que hacer.